Pues estamos muy contentos ya esta tarde de Shabbat, aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Y desde aquí les mandamos un saludo a todas las personas que van a ver esta enseñanza ya grabada en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, en las redes sociales, hasta donde están llegando estas enseñanzas que compartimos desde aquí, de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y les mandamos un saludo y desde luego les invitamos a compartir estas enseñanzas, a darles me gusta si realmente les edifica, a compartirlas, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que cada día pues hay más gente que está siguiendo las enseñanzas de la Torá, de las raíces hebreas, tal y como fue al inicio, y que con el tiempo fue cambiando esta enseñanza, romanizándose mucho de la enseñanza bíblica, que desde luego el día de hoy pues permea mucho del pensamiento cristiano, y nosotros estamos tratando de volver a las raíces de nuestra fe, a volver, como dicen, a la senda antigua, a través de estas enseñanzas que esperamos edifiquen la vida de las personas. Y rápidamente hoy, desde luego, compartirles un mensaje más de esta serie de enseñanzas que les hemos llamado Shabbat, la señal del pacto perpetuo. Y este es ya el mensaje número 8 de esta serie que, bueno, se ha extendido porque es un tema realmente importante, relevante, un tema controversial en el pensamiento y la teología cristiana. Algunos dicen que el Shabbat ya fue abolido, que ya no se necesita guardar en el séptimo día. Algunos dicen que fue sustituido por el domingo, el primer día de la semana, como la mayoría de los creyentes guarda hasta hoy. Pero nosotros seguimos insistiendo en que el cuarto mandamiento, el Shabbat, guardándolo en el séptimo día, debe de ser de nuevo resurgido, debe de nuevo ser motivado para que la gente lo analice, lo considere y si puede lo guarde, porque estaríamos cumpliendo con un mandamiento de la Torá. Vamos a compartir hoy el octavo tema de la serie y yo le he llamado a esta enseñanza: nadie te juzgue por el día de reposo. Nadie te juzgue por el día de reposo, porque es una expresión del apóstol Pablo y lo vamos a ver hoy en la carta a los Colosenses capítulo 2. Y por cierto, puse esta imagen, vea, con un dedo señalando y a la persona así como sintiéndose intimidado por el dedo de juicio. Y bueno, no sé si la gente que vaya a ver este video se haya sentido alguna vez juzgado por lo que cree, por lo que hace, por lo que practica. Muchos cristianos dicen, ahora que ya soy creyente, pues me juzgan en el trabajo, en la escuela. Y bueno, siempre hemos estado expuestos al juicio, a la crítica. Pero fíjense, esto dice, nadie te juzgue por el día de reposo. Es un pensamiento que parte de un pasaje del apóstol Pablo que vamos a ver hoy, pero mal interpretado. Y hoy vamos a ver esto como parte de los últimos mensajes donde les hemos titulado ¿por qué en el cristianismo no se guarda el Shabbat? Y vamos a ver hoy otro de los argumentos que se utiliza mucho en el pensamiento cristiano para no guardar el Shabbat. El tema de la enseñanza pasada, para los que no lo vieron, se llamó cualquier día puede ser día de reposo. Y también ya lo explicábamos que es otro argumento del cristianismo para no guardar el Shabbat, y también desde luego otra mala interpretación de pasajes, que por no analizar el contexto original y sobre todo por depender mucho de traducciones bíblicas como Reina Valera, que en su momento ha sido la más utilizada en el cristianismo, pero que trae muchas imprecisiones y muchos errores que no se apegan al pensamiento original, en este caso del apóstol Pablo. Así es de que a las personas que no vieron esta enseñanza, pues les invitamos a que la vean, ya está grabada en nuestro canal. Y vamos a entrar rápidamente con el tema de hoy: nadie te juzgue por el día de reposo. Mire, ya lo he venido diciendo que hemos estado en las últimas enseñanzas refutando los argumentos en contra del Shabbat, que desde luego han permanecido por siglos dentro del pensamiento y la teología cristiana. Y desde luego, bueno, pues aunque ya hemos refutado algunos de los argumentos más importantes de la teología cristiana que se usan para justificar su falta de cumplimiento a la observancia del Shabbat, aún nos quedan conocer algunas otras ideas que siguen intentando restarle importancia al cuarto mandamiento bíblico. Y sobre todo frases
y escrituras del apóstol Pablo, que es quizás el personaje más mal interpretado en toda la historia del pensamiento cristiano. Y bueno, aquí aclaro, y por cierto lo puse en letra resaltada, no se trata en esta serie de condenar a nadie. Si alguien de repente se siente aludido, se siente incómodo por lo que compartimos desde esta perspectiva del pensamiento hebreo, nuestro propósito no es condenar, ni hacer sentir, ni juzgar a nadie. Nuestro interés es resaltar el mandamiento olvidado. ¿Y cuál es el mandamiento olvidado en el cristianismo? El cuarto mandamiento, el guardar el Shabbat. Ya decíamos, el católico anuló el segundo mandamiento de no te harás imágenes y de ninguna cosa semejante en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Y el cristianismo pues se ha olvidado del cuarto mandamiento, guardar el Shabbat en el séptimo día. Entonces nuestro propósito aquí no es criticar, condenar a nadie por lo que cree o lo que hace, sino resaltar que este es un mandamiento que se ha olvidado y sobre todo queremos volverlo a su lugar de importancia dentro del plano de la fe. Que los que vean estas enseñanzas al menos se den tiempo de considerarlas, de analizarlas, de cuestionar lo que ha creído para saber si está en la verdad o no. Y si alguno llega a considerar que lo que ha creído respecto al Shabbat estaba equivocado, siempre digo que siempre es un buen tiempo reconocerlo y cambiar, como lo hicimos nosotros, por cierto. Ahora, otro argumento más contra el Shabbat. Algunos hayan respaldo para no cumplir con el Shabbat en el séptimo día, en el sábado. En este pasaje de Pablo escribe la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17, en la versión Reina Valera dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, y ahí remarco. Por cierto, ahí, días de reposo, en el pasaje en griego, dice Shabbatón. Shabbat es en singular el día de reposo y días de reposo es Shabbatón, en plural. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así dice Pablo en esta carta a los Colosenses. Ahora aquí la pregunta es, basado en este pasaje, ¿acaso en este pasaje Pablo habla en contra del Shabbat, que no se guarde? ¿O habla en contra de los días de las fiestas bíblicas que los judíos celebraban año con año según su calendario hebreo? Fiestas bíblicas, no como muchas de las que hoy se guardan en el cristianismo que no son bíblicas. Otra pregunta, ¿advierte Pablo que nadie nos puede juzgar por no seguir los días de fiestas, las lunas nuevas o el Shabbat? Porque algunos así piensan. Cuando dice que nadie te juzgue por comida, bebida o cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Que nadie te juzgue, pero algunos dicen por no guardar, aunque también se pudiera interpretar por guardarlas. ¿Qué sería lo que pasó aquí? ¿Los estaban juzgando por guardar las celebraciones o por no guardarlas? Y algunos más respaldan que era por no guardarlas porque dicen porque son sombras de lo que ha de venir. Y algunos dicen, al venir Cristo, que era la realidad de lo que estas fiestas anunciaban, ya no se necesitan. Esa es la conclusión cristiana. Vamos a ver si este pensamiento es verdadero o una mala interpretación. Y aquí le pongo otra mala interpretación a pasajes del apóstol Pablo. Si Pablo volviera a la vida, tal vez se moriría de coraje de cómo el pensamiento actual en la fe se le ha malinterpretado en muchos pasajes. Pero basados en este pasaje, algunos piensan, vea, ¿cuál es la interpretación cristiana de este pasaje? Algunos piensan que el guardar o no los días de fiesta o los días de reposo, los Shabbatón, el séptimo día, ya no es trascendente en la llamada dispensación de la gracia. Porque acuérdense que muchos cristianos siguen la línea de pensamiento del traductor, o mejor dicho, comentarista de la Biblia, Scofield, que en los años 80 hizo una traducción de la Biblia, donde él separó la historia de la salvación en dispensaciones, cosa que pues él se inventó.
Y dijo, la dispensación de la ley era cuando los judíos recibieron los 10 mandamientos. Hasta Cristo, cuando Cristo aparece, se termina esa dispensación y empieza la dispensación de la gracia, donde ahora la ley ya no cuenta. Y así se quedaron muchos cristianos con esa idea. Y aquí dice, ¿por qué se piensa así? Porque todo eso, se cree hoy, es sombra de Cristo. Y ahora que Cristo ya se hizo presente, todos esos mandamientos de la antigua ley judía, porque así se piensa que era solo para judíos, quedaron abolidos y obsoletos. Por lo que nadie debe de juzgar al creyente que decida no cumplirlos, porque son una forma de legalismo innecesario para la fe. Acuérdense que hoy el cristiano que enfatiza la pura gracia prácticamente dice, ya no tienes que hacer nada, la salvación es solo por gracia, lo cual es cierto, pero para ellos ya no es importante guardar ningún mandamiento, porque eso es legalismo, así se piensa. Esta es la forma de malinterpretar el pasaje de Pablo y lo vamos a demostrar ahorita, pero antes de eso, vean, invito a las personas que van a ver la grabación a que al menos se den la oportunidad de cuestionarse y que se pregunten, a ver, en base a este pasaje, sin partir de su concepto o de lo que a usted le enseñaron, porque a veces tenemos ya una idea preconcebida. Y si partimos de una mente abierta y nos preguntamos, ¿qué quiso decir Pablo con este pasaje de Colosenses 2, 16 y 17? Ojalá y se pregunten. Quiero saber qué es lo que en realidad él quiso decir. Y lo vamos a analizar en esta enseñanza. Aquellos que rechazan las fiestas del Eterno, porque así dice la Biblia en Levítico 23, son las fiestas de Adonai, del Señor, no fiestas de los judíos. Y aquellos que rechazan estas fiestas y el Shabbat, ven en este pasaje de Colosenses 2, 16 y 17 una confirmación de que ya no es necesario guardar dichos días a partir del advenimiento del Mesías. Así se piensa. Pero este razonamiento, oiga bien, está basado en malas traducciones de la Biblia. Y lo vamos a ver ahorita. Prejuicios en contra de la ley, porque dígame si uno de los temas más rechazados por el cristianismo es la ley. La ley ya está abolida, ya pasó de moda, ya se quedó en el Antiguo Testamento o era solo para los judíos. Y también este razonamiento está basado en malas interpretaciones de las ideas originales de Pablo y un desconocimiento del contexto religioso de su época. Porque muchos creyentes ni siquiera se cuestionan el por qué Pablo escribió ciertas ideas a los creyentes de su tiempo y simplemente se las aplican sin pensar en cuál fue el sentido original y el por qué fueron escritas. Si no analiza uno el contexto del por qué se dijeron ciertas cosas, podemos alejarnos de la verdad. Y esto es lo que estamos enseñando. Esto tiene que ver con reglas de interpretación bíblica, que a veces no las consideramos. Ahora, quiero empezar con el contexto del pasaje, vean. Para poder entender por qué Pablo dijo estas palabras en Colosenses 2, 16 y 17, vamos a ver el contexto. Por el contexto de la carta podemos ver que Pablo está tratando de combatir ideas y tradiciones humanas que falsos maestros introdujeron en la comunidad de creyentes en la ciudad de Colosas para confundir y engañar a los creyentes. ¿Y por dónde yo justifico esta idea? Fíjese lo que dice Colosenses 2:8, versículos atrás, 8 versículos atrás del pasaje que empezamos a estudiar. Dice lo siguiente Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de, y ahí subrayo, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, vean, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Quiere decir que había cristianos que estaban tratando de dar por verdad ciertos argumentos que provenían de tradiciones humanas, no de la Escritura. Incluso la filosofía aquí se metió, Y esto no es nuevo. Yo ya lo he comentado que cuando estudié teología por primera vez en el año 94, fui a un seminario teológico donde a los 4 años me gradué como licenciado en teología.
Y los primeros años, cuando estudiábamos el pensamiento, el desarrollo del pensamiento cristiano, después de los apóstoles, pura filosofía griega, pensamientos de Platón, de Aristóteles. Yo decía, pues, ¿qué no venimos a estudiar Biblia? ¿Por qué estamos viendo estos filósofos? Porque fue la base del pensamiento posterior a los apóstoles que llevó a la iglesia, el pensamiento cristiano, a separarse del pensamiento y las ideas originales de los profetas judíos. Por eso la filosofía aquí aparece y Pablo dice, cuidado con eso, porque son rudimentos del mundo y no según el Mesías. Es una advertencia. Entonces aquí entendemos que era en contra de estas herejías, filosofías, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo, en contra de lo cual Pablo enseñaba. Pero no enseñaba en contra de la ley de la Torá, ni tampoco él escribió en contra de las fiestas o mandamientos bíblicos. Eso nunca lo va a encontrar usted, porque él era judío, él estaba fundamentado, y lo dice en otro pasaje, en el pensamiento de los apóstoles y profetas. Amén. Así es de que él era en contra de estas herejías contra las cuales advertía a los creyentes de tener cuidado. Pablo entonces estaba tratando de combatir las herejías que se estaban tratando de meter en la comunidad de Colosas entre los hermanos. Porque si Pablo entonces no habló en contra de las fiestas bíblicas o del Shabbat, como algunos piensan, entonces la pregunta es ¿contra qué clase de enseñanzas falsas advirtió a los creyentes de Colosas, a los colosenses? Y aquí lo pongo al contrario. Pablo está animando a los creyentes a no dejar de observar el Shabbat y las fiestas bíblicas, porque falsos maestros los estaban juzgando por seguir dichas ordenanzas. Fíjense, es al revés de como los cristianos lo interpretan. O sea, la crítica a los creyentes no era porque no guardaban las celebraciones bíblicas del Shabbat, era porque lo hacían. Y por ello Pablo explica que no deben someterse a estos preceptos y enseñanzas humanas, porque ahora solo deben seguir al Mesías. ¿Y por qué les dice esto a los creyentes? Porque en Colosas, como muchas de las congregaciones que Pablo formó como misionero, la gente de esas congregaciones no eran judíos, sino provenían del mundo gentil, del mundo pagano. Muchos de ellos eran adoradores de dioses, de ídolos. Y era para ellos muy fácil creerse que la filosofía griega tenía la misma autoridad y veracidad que la escritura. Por eso Pablo los exhorta y dice, tengan cuidado con la filosofía, con tradiciones humanas. No crean que eso es la verdad. Entonces, Pablo está combatiendo herejías. Lo vamos entendiendo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo al escribir esta carta a los colosenses? Voy a leer ahora el capítulo 2 del verso 1 al 4 para que entienda en qué Pablo estaba pensando. Y dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, otra comunidad de creyentes, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y subrayo al final cuando dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Fíjense bien cómo aquí Pablo está diciendo otra vez, para que nadie los engañe. Porque los maestros falsos de aquel tiempo tenían habilidad de convencimiento. Pero ven, él dice, quiero que sepan la lucha que tengo por ustedes para que no se salgan de lo que les enseñé, para que no se desvíen, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y sobre todo dice, para que alcancen la riqueza del pleno entendimiento. Ustedes que andan buscando filosofía, dice, no necesitan. Los misterios de Dios y todo el tesoro de sabiduría del conocimiento están en la palabra, no en la filosofía.
Esa era la preocupación de Pablo. Ahora, hablando de esto, él explica cuál es la verdadera sabiduría a la cual podemos acceder como creyentes. Las palabras de Pablo en el versículo anterior indican que los colosenses valoraban el misterio, la sabiduría y el conocimiento que la filosofía griega les ofrecía, porque acuérdense, ellos venían de un mundo pagano, donde la filosofía griega era supuestamente la más grande sabiduría intelectual en su momento, en aquella época. Así que en respuesta a los falsos maestros de Colosas, Pablo enfatizó que el verdadero misterio, sabiduría y conocimiento se encontraban solo en el Mesías y no en la filosofía griega. ¿Y dónde dice eso? Colosenses 2, 2 y 3. Ahí dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y vaya que esto es cierto. Tuve la oportunidad de conocer a un hermano cuando yo tenía poco en el Evangelio, hace más de 30 años, el hermano Juanito Cárdenas, un hombre ya mayor, 50 y algo de años, analfabeto. Cuando él conoció el Evangelio no sabía leer ni escribir nada, hermano, nada, no reconocía las letras. Y aprendió a leer, ¿sabe cómo? En la Biblia. Y más sorprendente, cuando el Espíritu de Dios lo tomaba, de repente alababa al Señor en inglés. Y hermanos que eran de allá de Estados Unidos venían y decían, hermano Juanito, qué bárbaro, qué tremendo inglés, con una pronunciación perfecta. ¿Quién le habrá enseñado? Pues ¿quién? ¿Cuál es la fuente de todo conocimiento y sabiduría? Pues el Señor. Y no porque lo haya aprendido, ¿eh? Y era un hermano analfabeto, por eso es cierto lo que dice Pablo, a fin de conocer el misterio. ¿Quieres conocer misterios? ¿Cuál es la fuente de sabiduría y conocimiento? El Señor. Por eso les decía a los hermanos, no anden buscando filosofías inútiles, que nada edifican. Quieren conocimiento, ahí está en el Mesías todo lo que necesitan. Esa era la influencia que los creyentes en Colosas estaban teniendo y de lo cual Pablo les advierte, la verdadera sabiduría está en el Mesías. Ahora, también había influencia en aquella comunidad de creyentes de ideas ascéticas, porque los falsos maestros en Colosas estaban enamorados de las creencias y prácticas basadas en la religión griega y el misticismo oculto, porque haga de cuenta que la religión pagana de los griegos había religiones místicas y dentro de esto la filosofía pagana defendida por estos falsos maestros también parece que estaba inclinada a los elementos del ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es una forma de pensamiento donde se trata de anular el placer físico. Porque según la filosofía, el cuerpo, la carne, no aprovecha nada. El cuerpo y la carne al final van a desaparecer. Y por lo tanto, lo único que importa es el conocimiento que nutre el espíritu, que es lo verdaderamente importante. Entonces, para ellos, no bañarse, para ellos, incluso no comer, toda forma de placer era algo vano. Por eso pongo ahí una Z, vean, aunque esto es en el hinduismo actual, son hombres así que no les importa ni la ropa ni la comida, para ellos el cuerpo no tiene valor. Incluso a veces están arraigados en la idea equivocada de que el placer es inmoral y que pueden llegar incluso a estar a favor de castigarse el cuerpo con dolores físicos para supuestamente ir ascendiendo en lo espiritual. O sea, desprecian el cuerpo, el placer. ¿Y por qué pienso que estas ideas estaban también influyendo en la comunidad de creyentes? Por lo que Pablo va a decir más adelante, vean. ¿Con qué propósito, pues, escribió Pablo esta carta? Pablo les escribe este pasaje a los hermanos para que se alejen de los principios y filosofías del mundo, porque se creen que ideas gnósticas también comenzaron a contaminar la sana doctrina, alejando a los hermanos colosenses de lo que Pablo enseñó y practicó al inicio. Entonces tenían influencia de pensamientos ascetistas, de filosofías griegas y también del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Los gnósticos adoraban a los ángeles, por cierto, le rendían culto. Y ahorita lo vamos a ver que Pablo lo menciona.
Y eran personas que buscaban la trascendencia a través del conocimiento secreto. De ahí viene la palabra gnosis. Gnosis es conocimiento secreto. Porque a través de ese supuesto conocimiento secreto iban a alcanzar la salvación espiritual. Y estos gnósticos negaban cualquier clase de placer sensorial. Eran ascetas, como por ejemplo la comida, ¿verdad? O sea, la comida no vale, no tiene caso. Porque eso es para el placer del cuerpo y eso nada ayuda. Según su pensamiento era el ascetismo gnóstico. Todo eso estaba presente, influyendo en la comunidad de hermanos. Por eso estoy dando el contexto, para que entienda por qué Pablo luego les va a decir lo que dijo. Entonces había influencias gnósticas también. Los gnósticos despreciaban los días de fiesta. Fíjese a dónde voy a llegar. Porque pensaban que cualquier cosa física, porque ¿qué se hace en las celebraciones bíblicas? ¿Qué se hace en una fiesta bíblica? Se come, ¿sí? ¿Verdad? Parte de la celebración era la comida, que en la Biblia está autorizada como parte de la celebración de algunas de esas fiestas. Y como a ellos no les daban importancia a la comida, por eso estaban en contra de que los creyentes siguieran celebrando las fiestas bíblicas. ¿Entiende ahora qué se usaban en esa celebración? Por lo que criticaban a los colosenses y les insistían en que no guardaran los días festivos ni los días de reposo, porque también en Shabbat, ¿qué hacían los hermanos al terminar el servicio? Comían, se reunían, celebraban. Entonces ellos decían, eso no tiene valor, y les insistían a que no se apegaran a las prácticas bíblicas. Por ello Pablo los animó a que siguieran guardando los mandamientos de Dios sin temor a ser juzgados por el hombre y sus herejías. Entonces, el pasaje, lejos de decir lo que el cristianismo piensa, que era una advertencia de Pablo para que no fueran juzgados por no cumplir los días de Shabbat y las celebraciones, era al revés. Al revés. Ahora miren, por eso es que Pablo advierte, y voy a llegar al pasaje que es mal interpretado, que ya citamos al inicio. ¿Qué dice Pablo en la advertencia? Colosenses 2, 16 al 19. Por tanto, teniendo en cuenta el contexto de influencia gnóstica, ascetista, filosofía griega humana, dice, por tanto, hermanos, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque los juzgaban porque lo que comían y bebían cuando celebraban las fiestas. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Y ahorita voy a explicar eso. Nadie os prive, vean, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Vean, también proponían los gnósticos que se rindiera culto a los ángeles. Por eso dice Pablo, no lo hagan, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, porque se creían muy sabios, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Y cuál es la cabeza? El Mesías. O sea, dice, no se apegan a la autoridad del Mesías, quien le da vida a todo el cuerpo, que es todos los creyentes. Estos, dice, son charlatanes que se creen que saben mucho, pierden la humildad y hacen un lado al verdadero Señor de ustedes, que es el Mesías. No se crean, dice, de todo eso que les juzgan por lo que comen, por lo que beben, por lo que celebran, por los días de Shabbat. No les hagan caso, dice Pablo. Y sigue diciendo, vea, el verso 20 y 23 del capítulo 2 de Colosenses. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, porque ahora los creyentes ya no somos del mundo, Y pregunta, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Prohibían todo eso en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué es lo que está atacando Pablo? Doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría,
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. El duro trato del cuerpo, los ascetas que hacían, se castigaban el cuerpo, porque pensaban que así lograban someter las pasiones carnales. En ayunos, no comían, se castigaban. Y dice, sí, parece que esto tiene cierta reputación de sabiduría porque hay duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, aún eso dice, no vale. Con eso no van a lograr nada. ¿Lo está entendiendo ahora? Porque es importante explicar el contexto para que ahora entienda por qué Pablo dice eso. Vamos para ir aclarando los puntos. ¿Qué clase de reglas engañosas estaba refutando Pablo en la comunidad de Colosas? Versículo 21 y 22. Estas ideas de no manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿Ha escuchado eso? Que a veces hay esa clase de legalismos y prohibiciones en las congregaciones. No haga esto, no ponga el otro, no quítese esto, póngase el otro. Porque dice al final, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Muchas veces la gente respeta ese tipo de legalismo sin ni siquiera preguntarse si están establecidos por Dios. Y terminan siendo ideas de humanos, legalismos humanos. Entonces los herejes invocaban reglas inventadas por los hombres relativas a las cosas físicas que Pablo dice se destruyen con el uso. Al final no tienen valor. Entonces estos engaños provenían del ascetismo gnóstico y aunque no representaban la corriente principal del pensamiento de la época, sin embargo no eran fieles a las escrituras. O sea, estaban desviando a los hermanos de la enseñanza original que Pablo les transmitió. Cuidado, dice, con estas reglas humanas. Sigo diciendo aquí qué clase de reglas engañosas estaba refutando Pablo en la carta a los colosenses. Bueno, los colosenses herejes habían introducido varias prohibiciones hechas por los hombres, como las que ya mencioné, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en contra de disfrutar de las cosas físicas. Ellos rechazaban especialmente los aspectos placenteros de las fiestas de Dios, exactamente en cuanto a comer y a beber, que están ordenados en las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 12, del 11 al 18. Si usted va a este pasaje de Deuteronomio, el Señor ordena al pueblo que se reúnan en cierto lugar, de cierta manera, para celebrar las fiestas. Y dice, va a haber sacrificios, va a haber comida, van a disfrutar, van a gozarse. Y para aquellos que tenían un pensamiento de ascetismo, todo esto era material sin valor. Y por eso decían, no hagan eso, hermano. Insistían en que los creyentes no celebraban las fiestas porque se trataba de comida y celebración. Por eso los traían con esa presión de no comas, no bebas, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque a ellos les molestaba. ¿Lo entiende ahora? Ahora, ¿cuál fue el exhorto del apóstol Pablo al respecto? Pablo instruyó a los colosenses a no dejarse influenciar por las objeciones de esos falsos maestros acerca de comer, beber y regocijarse en los Shabbat, en días de fiesta y lunas nuevas. O sea, dijo, no les hagan caso. O van a obedecer al Señor que ordenó que celebráramos las fiestas y el Shabbat, o se van a querer de estos que dicen que eso está mal. Ahora, aquí debo mencionar, porque hemos estado hablando de las fiestas, de los Shabbat, que es el día de reposo en el séptimo día, pero ¿qué tal las lunas nuevas? También se habla de lunas nuevas. ¿Qué es eso? Porque el cristianismo hoy dice, pues ¿eso qué es? Y aquí debo mencionar la relación que hay entre las lunas nuevas y las fiestas del Señor. Porque las fechas para observar las fiestas de Dios están determinadas, ¿sabe por qué? Por el calendario lunar hebreo. Acá en Occidente nos regimos por el día y la noche, y sobre todo por el sol. Cuando cae el sol y ya llega la medianoche, empieza un día, a las 12 de la noche, pero nos regimos por el calendario solar, que esto fue heredado de los romanos. Pero los judíos siempre se han regido por el calendario lunar. La luna para ellos determina las fechas y la celebración. Por lo tanto, las lunas nuevas son importantes para establecer las fechas correctas de dichas fiestas. Por eso Pablo menciona las lunas nuevas.
¿Sabía usted que un mes comenzaba cuando la luna empezaba a dar una rayita, una rajita de luz? Ahí empezaba la luna, ¿no? Ahí empezaba un día, empezaba un mes. En eso se basaban los judíos, porque no había un reloj, un calendario como tal. La luna, Dios la dio para establecer las fechas. Por eso Pablo menciona lunas nuevas. ¿Lo entiende ahora? Ahora la pregunta, ¿comer o no comer? Según las escrituras, comer o beber es una parte apropiada del Shabbat o de la celebración de un día de fiesta bíblica. Por lo tanto, Pablo advierte sobre aspectos de los días de fiesta que esos herejes estaban condenando o criticando en los hermanos. Ahora ve, aquí pongo y subrayo, nada en este pasaje sugiere siquiera que Dios había abolido su Shabbat o días de fiesta. Al contrario, lo que Pablo estaba condenando era que ellos sucumbieran a la influencia crítica de estos primeros herejes gnósticos, falsos maestros. No estaba tratando de quitar la celebración de los Shabbat y los días de fiesta bíblica. Entonces aquí queda claro, él combatía las herejías y animaba a los hermanos, sigan guardando las fiestas y los Shabbat, porque eso es lo que Dios quiere. Aunque estos los critiquen, que no les importa. Detrás de todo esta carta a los colosenses hay algo que yo le llamo el falso sincretismo religioso. Porque en resumen, los falsos maestros en Colosas intentaron mezclar las enseñanzas recibidas de Pablo con tradiciones griegas que supuestamente traerían sabiduría y fortalecerían a los creyentes contra la tentación. A lo que Pablo les dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirve, porque en realidad la sabiduría que ellos ofrecían era falsa, sus prácticas no tenían valor y sus enseñanzas negaban la supremacía del Mesías. Entonces, él está haciendo una defensa de las enseñanzas genuinas que él había transmitido desde la Biblia, de la Torá, sin meter nada de filosofía vana. Ahora, volviendo al Shabbat y las fiestas. Las fiestas de Dios son momentos de gozo y de celebración, ¿sabía? Para aquellos que piensan que los creyentes somos aburridos, tenemos 7 fiestas al menos establecidas en la Biblia. Todo el calendario es fiesta, es festivo. Y nos recuerdan los hechos y acontecimientos de la salvación, del plan de salvación de nuestro Dios. O sea, tienen un propósito espiritual. Ahora, Él nos ordena asistir a estas celebraciones y regocijarnos con nuestra familia, ¿sabía? ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 12, 7 y 14, 26. Si usted lee los pasajes, el Señor dice, vayan a las celebraciones y gócense. En familia, disfrútenlo, para eso son. Entonces, Dios quiere que nos deleitemos en estas celebraciones. Y no debe sorprendernos que Pablo condene la tergiversada filosofía asceta de los herejes colosenses que intentaban prohibirlo. Pablo estaba entonces defendiendo el derecho que tenían los creyentes de disfrutar la celebración de los días santos de Dios, los cuales, dice, son sombras proféticas del Mesías. Mire, aquí voy a llegar a algo interesante para los creyentes cristianos que ni siquiera conocen las celebraciones bíblicas. Pero antes de eso, vean. Además de la influencia filosófica griega en estos maestros, también había influencia de judíos legalistas. Acuérdense que en la época había fariseos que venían de la línea farisea que seguían insistiendo que los creyentes gentiles tenían que apegarse a muchas tradiciones rabínicas, no mandamientos bíblicos, tradiciones que los rabinos fariseos habían impuesto en el pueblo, cosa que el mismo Yeshua y Pablo estaban en contra. Entonces, otra influencia respecto a contra quienes Pablo estaba tratando de defender su mensaje en esa carta a los colosenses era que judíos legalistas criticaban a los creyentes gentiles de Colosas por no estar circuncidados, por ejemplo. Recuerde que para el pueblo judío la señal del pacto era circuncidarse el prepucio, los varones, al 8º día de nacido. Y los que no estaban circuncidados no se les consideraba parte del pueblo.
Entonces, ¿qué hicieron contra estos creyentes que venían no del judaísmo, no eran judíos, sino eran gentiles? Trataban de imponerles la circuncisión, como si fuera necesaria para ser salvos. Entonces, por lo tanto, estos judíos no consideraban legítimos miembros del pueblo de Elohim, del pueblo de Dios, a estos creyentes gentiles que no estaban circuncidados. Y si no los consideraban verdaderos creyentes, les prohibían el acceso a las fiestas y celebraciones, porque decían, ustedes no son pueblo. Y también de parte de los judíos legalistas había prohibiciones a los hermanos. O sea, vean, de los filósofos griegos y de los judíos muy radicales, tenían la prohibición de que no debían seguir guardando las fiestas, porque no tenían derecho. Pero sabemos que estas celebraciones son ensayos y representaciones del plan de salvación por medio del Mesías, por eso son importantes. Otro argumento cristiano que se utiliza para condenar e incluso la ley está basado en esta misma carta. Y quizás usted la haya escuchado el argumento, ¿eh? Y aquí pregunto, ¿la ley fue clavada y anulada en la cruz? Porque eso es lo que se ha interpretado del pasaje. ¿Cuál pasaje? Colosenses 2:14. Porque aún otros creen que Pablo afirma que la ley, la Torá, fue clavada en la cruz para quedar invalidada. ¿Y en dónde se apoyan para decir eso? Colosenses 2:14. Es parte de la carta que estamos leyendo. Ahí dice el pasaje, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero los cristianos dicen, los decretos son los mandamientos de la Torá como el Shabbat. Esos estaban molestando y eran contrarios porque nos condenaban. Cristo vino, los clavó en la cruz y ahora la ley ya está abolida. Pero fíjense bien, ni siquiera leen bien. ¿Dónde dice que fue la Torá la que estaba en nuestra contra y fue clavada en la cruz? ¿Dónde dice eso? Pablo habla, y lo pongo entre paréntesis, de un acta de decretos en nuestra contra. No habla de la Torá, no habla de los mandamientos. Lo que fue clavado en la cruz, según Pablo, era el registro de nuestros pecados que nos condenaban. A eso se refiere cuando dice decretos que estaban en nuestra contra. Porque si bien es cierto, la ley vino a traer como consecuencia que supiéramos lo que era bueno y malo, es cierto, pero el problema no es la ley, el problema es que nosotros la transgredimos, no es la ley. O usted se va a ir a quejar con el gobierno y decir, ¿sabe qué? Quite la ley de tránsito porque por culpa de esa ley cometí una infracción, me pasé un alto y me pusieron una multa. La que está mal es la ley. ¿Qué le van a decir a usted? No, el que está mal es usted, porque usted violó una ley que es bueno. Porque si no existiera esta ley, cualquiera se pasa un alto y mata a una persona. La ley es buena, es por su bien. Pero si usted la infringe, el que está mal es usted, no la ley. Entonces Pablo habla en contra, no de la ley, sino del registro de nuestras infracciones, de nuestros pecados que nos condenan por no cumplir esa ley. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Vean. Como Reina Valera es la más usada, pero a veces muy imprecisa en su lenguaje, sería bueno también recomendar a los creyentes que usen otras versiones en español, si no tiene acceso al original en griego, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, o en el Antiguo Testamento el Tanaj en hebreo. Utilice otras Biblias que son mejores. Mire, la Biblia de las Américas, ¿cómo traduce ese pasaje de Colosenses 2:14? Para que vea cómo es más claro. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. El documento de deuda. Un pagaré que usted estaba comprometido por todas sus faltas y pecados y que lo tenía en bancarrota, en condena. Eso es lo que el Señor se llevó y crucificó. ¿Y qué dice la Nueva Traducción Viviente? Fíjense cómo traduce. Mucho mejor.
Dice él, el Mesías, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Ya lo entendió? Y el cristianismo dice que es la Torá lo que el Señor vino a invalidar y a crucificar para que no tuviera validez, imagínense. ¿Dónde se les ocurre? Si ya no hay ley, pues entonces... No está mal, la ley no es la que está mal, son nuestras transgresiones. Entonces la cruz no invalida la Torá, al contrario, confirma que éramos transgresores y faltos de perdón. Porque ¿qué era lo que estaba en nuestra contra? La lista de delitos y pecados de todas nuestras infracciones de la ley. Eso fue lo que el Señor vino y clavó en la cruz por nosotros. Así es que ahora ya no hay deuda. La lista de pecados fue abolida por el sacrificio de nuestro Mesías. Y díganos si no estamos agradecidos por eso. Ahora entiende lo que en realidad fue clavado en la cruz. Eso era el verdadero sentido del pasaje. Ahora voy a otra parte del pasaje, vean, que también se ha hecho una mala interpretación. Prácticamente Colosenses tiene varios pensamientos de Pablo que han sido mal interpretados por el cristianismo por desconocer el contexto original, el sentido de las palabras de Pablo. Fíjese bien, la sombra de lo que ha de venir. ¿A qué se refirió Pablo cuando dijo en Colosenses 2:17 que el Shabbat y los días de fiesta son una sombra de lo que ha de venir? Muchos creen que lo dijo para mostrar que ya no era necesario que los creyentes lo celebraran. Lo que ocurrió en realidad era todo lo opuesto. Pablo estaba reconociendo el significado perdurable que tienen para nosotros el Shabbat y los días de fiesta. Porque el Señor no hace una fiesta nomás por hacerla, ¿eh? Las fiestas tenían un significado espiritual y profético. Y fíjese bien, en griego, la palabra, ahí entre paréntesis, se pronuncia melo. En griego, porque acuérdense que estos pasajes fueron escritos en griego. Y en griego, esta palabra melo se traduce por venir, la sombra por venir. Y según el diccionario Strong griego, es la palabra 3195, usted la puede ver. Y esa palabra melo es un participio presente, así en gramática se le llama, activo, y señala acontecimientos que todavía están por ocurrir en el futuro. A eso se refiere melo. O sea, los días de fiesta, las fiestas bíblicas son algo que está por ocurrir en el futuro. Es profético. Ese es el significado de esta sombra. ¿Hay cuenta una proyección? Cuando el Señor dio las fiestas, fue como proyectaron así, una luz del proyector hacia una pantalla del futuro. Y el Señor les dijo, miren, estas fiestas que hoy celebran, allá van a ver en el futuro por qué se celebran. Es un anuncio profético, una sombra profética de lo que iba a ocurrir después. Y fíjese bien, lo que Pablo estaba diciendo con esa expresión era que el Shabbat y los días de fiesta que celebraban los colosenses como festividades de acuerdo con la instrucción bíblica habían sido dados por Dios como una sombra de acontecimientos futuros. Cosas que todavía estaban y aún están por venir, algunas de ellas. Cuando Dios ordenó por primera vez que estas celebraciones se llevaran a cabo en el pueblo de Israel, según Levítico 23, las llamó fiestas solemnes del Eterno. Solemnes. No es cualquier fiesta, fiestas solemnes del Señor. Y le dijo al pueblo, las van a cumplir. ¿Y por qué eran tan importantes? Porque cada suceso que representaban dichas fiestas eran cosas del futuro que estaban por cumplirse como parte del plan eterno de Dios para la humanidad. Y ahí apunto en letras mayúsculas. Y todas esas fiestas, adivine qué, apuntaban al Mesías y su obra. Por eso eran importantes, fiestas solemnes del Eterno. Y aquí la pregunta es, ¿sabías ahora, cristiano, que cada fiesta bíblica de Levítico 23 apunta al Mesías? ¿Sabías? Porque muchos de esos, esas fiestas judías a mí no me interesan, nada tienen que ver conmigo. Claro que tienen que ver con nosotros.
Si con alguien tienen que ver es con nosotros los creyentes. Fiestas bíblicas que apuntan al Mesías. ¿Y cuáles son? Nosotros las conocemos. Vea, este es el calendario hebreo. No hay tiempo para explicarlo en detalle, quizás luego lo podamos hacer. Pero ahí tenemos los meses del calendario hebreo que empiezan en marzo, no en enero. Empiezan en marzo y terminan en febrero, según el calendario hebreo que es lunar. Y ahí tiene usted los nombres, ¿verdad? Los nombres que se les fueron dando. Porque esto fue posterior, al principio era nada más mes 1, mes 2, mes 3. El mes 1 era el mes de Abib, sí, ese sí que significa primavera. Pues en el mes bíblico hebreo, el mes empieza, o el año empieza en marzo, que empieza la primavera. Por cierto, ayer estábamos viendo una enseñanza muy buena, en donde dice ya cuando la espiquita, en primavera, ¿cómo sabemos que es primavera? Porque empiezan a florecer los árboles, las plantas. Y en cuanto empezaban a dar las primeras ramitas, primavera, empieza el año bíblico. Fíjese el Señor cómo le interesa empezar con cosas alegres. La primavera es bonita, ¿no es cierto? Y ahí empieza la fiesta de Pascua, y luego panes sin levadura, y la fiesta de las primicias, todas son en primavera. Y luego ya en el verano, por ahí de junio, viene la fiesta de Shavuot, Pentecostés, ya en verano. Y luego ya en el otoño vienen las últimas fiestas, la fiesta de trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de tabernáculo. Esas son las fiestas de Levítico 23. Y están marcadas por la agricultura, por cierto, y por la luna. Y finalmente en invierno vienen otras fiestas que fueron posteriores, como la fiesta de las luces o Hanukkah, que también se celebra por ahí de diciembre. Y por allá en el mes de febrero, finales de febrero, la fiesta del gozo, la fiesta de Purim, de la época de Esther, ¿se acuerdan? Y son las fiestas bíblicas. Estos calendarios los debiera de conocer todo creyente y los desconocíamos por años. Yo estudié teología y jamás aprendí esto. Mire, ahora lo estamos aprendiendo, bendito sea el Señor. Y mire, aquí le voy a dar rápido el por qué esas fiestas eran importantes que se guardaran, porque tenían una representación en el Mesías, una sombra profética del Mesías, apuntaban a él. Las primeras 4 de esas 7 ya fueron completadas en su primera venida. Fíjese, ahí viene. Murió en la fiesta de Pascua, que en hebreo es Pesaj, porque no es la Pascua católica, ni en la fiesta de los días católicos, es en otras fechas, nada que ver. ¿Y dónde viene eso? Levítico 23:5. Murió en Pesaj nuestro Mesías y fue sepultado durante la celebración de la fiesta de panes sin levadura. Fue a la tumba llevándose toda la levadura, el pecado de nosotros. Eso en hebreo se dice Hamatzah y está en Levítico 23:6. Y resucitó en el día de primeros frutos, que se llama la fiesta de Bikurim, donde se mecía la ofrenda delante del sacerdote, ofrecía las gavillas para ser ofrecidas al Padre como primicia de las primeras cosechas de primavera. ¿Y cuál fue esa ofrenda mecida por nosotros? Yeshua, que se presentó con un cuerpo resucitado ante el Padre. Levítico 23:7 está. Y luego la cuarta fiesta, que viene ya en el verano, en junio, fue cuando el Espíritu Santo prometido por el Señor vino sobre los creyentes en Hechos capítulo 2, y que la reconocemos como la fiesta de Pentecostés. En hebreo se dice Shavuot, y aparece en Levítico 23 del 9 al 16. 4 fiestas que ya se cumplieron en su primera venida: Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Dígame si no son importantes celebrarlas. Cada vez que las celebramos recordamos lo que el Mesías ya hizo en su primera venida. Y andamos celebrando San Valentín, Navidad, y en algunas iglesias hasta Halloween. Hágame favor. ¿Y cuáles son las 3 fiestas que aún están en espera de cumplirse en su segunda venida? Porque el Señor regresará, aunque muchos dicen, no sabemos cuándo. Sí, el día y la hora no, pero sí sabemos en qué época, porque Él va a venir durante la fiesta de trompetas, Yom Teruah, o Shofarín, como también se le llama por el cuerno del shofar. Y esto está en Levítico 23, del 23 al 25.
y establecerá su juicio a las naciones en el día del perdón, Yom Kippur, Levítico 16:30, e iniciará su reino milenial en la tierra en la fiesta de tabernáculos, Sukkot, Levítico 23:34. Ahora se da cuenta porque es importante las fiestas. Y aquellos que dicen, no, no celebren nada, esto no tiene que ver con nosotros. ¿Cómo no? Todo tiene que ver con nuestro Mesías. Y nosotros ignorantes de esto, celebrando cosas del mundo por ignorancia. Entonces Pablo afirma que ahora fuimos perdonados y enfatiza que la muerte de Yeshua fue la razón de ese perdón de nuestra deuda. Y aquí dice Colosenses 2, 13 y 14 en esta Biblia latinoamericana, dice antes de recibir esa circuncisión, porque aunque no fueron circuncidados en carne, dice en el corazón, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con el Mesías, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Fíjese qué claro aquí. ¿Ya entendió qué fue lo que el Señor clavó? La deuda que teníamos, que nos condenaba, porque éramos transgresores de la ley. Él nos perdonó de eso. Nunca clavó la Torá. Ahora, al ser perdonados y quitados todas las transgresiones que teníamos por la sangre de Yeshua, ¿sabía? Ahora somos parte de su pueblo Israel. Pablo ahora confirma que aún siendo creyentes provenientes del mundo gentil pagano, porque dígame si nosotros traemos sangre judía, no, ni la necesitamos. Porque al estar en el Mesías, habiéndolo aceptado por la fe y haber sido perdonados por él, somos parte de su pueblo elegido Israel. Tenemos ahora acceso a las promesas y pactos dados a Israel. Y es lo mismo que Pablo escribe en la carta a los Efesios, también refiriéndose a gentiles. ¿Qué dice Efesios 2 del 11 al 13? Un pasaje conocido que ahora nos trae luz. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Recordad pues que en otro tiempo vosotros, y lo pongo allí, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, ¿quién les llamaban así? Los judíos. Por la tal llamada circuncisión, o sea, los circuncidados judíos los decían, ustedes son incircuncisos, no son parte, hecha por mano en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Y dígame si esto no nos da gozo. No éramos nada, no éramos pueblo, estábamos fuera, descartados del plan de Dios, y ahora somos parte. Somos pueblo ahora, por los méritos de Yeshua. En conclusión, vean, Pablo en esta carta lo que hizo fue una defensa ante los judíos legalistas y falsos maestros griegos, filósofos, para defender el derecho que tenían los creyentes de ser parte del pueblo y celebrar las fiestas y el Shabbat. Entonces Colosenses 2 es una clara defensa, una apología que Pablo hace del derecho que tienen los creyentes gentiles como nosotros, mediante Yeshua el Mesías, de participar en los pactos, promesas y celebraciones bíblicas. Ahora somos linaje de Abraham, y no por sangre, sino por los méritos de Yeshua el Mesías. Y por eso dice Colosenses 2 del 13 al 15, vea, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y además, vea, presenta un escenario de victoria, como un general que viene de la batalla habiendo despojado a los enemigos, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo ve ahora. Ahí está Pablo diciendo, eso hizo el Mesías por nosotros, los que no éramos pueblos,
paganos gentiles que veníamos del mundo, y ahora Él anuló ese decreto de pecados que estaba en nuestra contra, lo clavó en la cruz y despojó a nuestros enemigos, a sus enemigos de todo poder, triunfando en la cruz. Eso recibimos nosotros. Ahora, aquí es ahora donde podemos entender ahora sí la frase, que nadie los juzgue. La conclusión de Pablo es, por tanto, y ahí pongo en mayúsculas, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque ellos lo estaban cumpliendo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? El plan del Mesías. Pero el cuerpo es del Mesías. Y aquí la palabra que se traduce como juzgar viene del término griego crino. Y ahí lo pongo entre paréntesis en griego, crino. Es el diccionario Strong griego 2919 la palabra. ¿Y qué significa crino? Significa condenar, castigar, avergonzar o juzgar. Entonces Pablo dice que nadie te condene, ni te castigue, ni te avergüence, ni te juzgue, porque tienes derecho. Como creyentes en Yeshua, podemos entonces celebrar las fiestas de Dios y el Shabbat sin ser juzgados y sin que nadie, dice el verso 18, os prive de vuestro premio. Es un premio celebrar las fiestas. Celebrar Shabbat es una bendición. ¿Quién dijo que era una imposición? Es un premio para aquellos que hemos recibido al Mesías. Ahora, y aquí concluye, todos tenemos acceso a las fiestas bíblicas y al Shabbat. Porque basados en este pasaje comprendemos ahora que como creyentes en Yeshua tenemos derecho a celebrar las fiestas bíblicas ya establecidas en la Escritura, que apuntan a la obra redentora del Mesías, y también el Shabbat, que es nuestro día de reposo. Sin que nadie nos juzgue como judaizantes. Porque hoy en día se dice, tú eres de esos que guardan el sábado, eres adventista o eres un legalista, eres un fariseo. Hoy en día también podemos ser expuestos a la crítica por guardar los mandamientos. Estas fiestas no son solo para los judíos, como muchos han malentendido, sino que son para todos los que hemos confiado en el Mesías y su obra, para todos. Y termino con esto, vea. En conclusión, el Shabbat es un día santo de celebración para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El único día, como ya lo demostré en otra enseñanza, con un nombre distinto y especial dado por el Creador. Guardar el séptimo día como un día de reposo es un mandamiento claramente expresado en la Biblia en Éxodo 28. Y basados en este pasaje de Colosenses 2, 16 y 17, se deja en claro el argumento de Pablo de que cualquier creyente gentil que crea en Yeshua el Mesías tiene derecho a guardar el Shabbat sin ser juzgado por nadie. Así es de que, si le llegan a juzgar, hermano, por guardar el Shabbat, no se avergüence, al contrario. Esto ya pasó con nuestros primeros hermanos de la comunidad de Colosas. Y ahora nosotros acá, 2000 años después de esta carta de Pablo a los colosenses, seguimos celebrando el Shabbat. Seguimos celebrando las fiestas bíblicas. Y ahorita estamos en enero, el inicio del año gregoriano, que rige nuestra cultura. Estamos en espera de las primeras fiestas de primavera, porque cada vez que las celebramos nos recordamos al Mesías y nos gozamos. Así de que si alguien le critica y lo tacha de judaizante porque usted celebra las fiestas bíblicas, guarda Torah, guarda el Shabbat, siéntase orgulloso, porque esto ya pasó a los primeros creyentes en Colosas y Pablo los defendió y les dijo, ustedes tienen derecho a celebrar porque son parte del pueblo del Eterno. Así es que estamos agradecidos por esta bendita palabra que el Señor nos sigue regalando ahora que estamos entendiendo la palabra tal y como fue enseñada al principio. Y esperamos que los creyentes comenten la enseñanza, la compartan si les fue de edificación y abran los ojos, porque estamos en un tiempo donde el Señor está mostrando la verdad que faltaba conocer a los creyentes.
Y no cuestionamos que el creyente, el cristiano sea salvo, nunca lo hemos dicho. Pero que hace falta conocer estas verdades, hace falta. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.